Saludos desde Caracas, Venezuela. Hoy iniciamos un seminario, quiero llamarlo un poco más informal porque es hablar con amigos, los que se quieran conectar sobre la Escuela Austríaca de Economía. Este seminario es una iniciativa de mi amigo Víctor Becerra, del Movimiento México Libertario y de todos los aliados que conocí el año pasado en México, y que gracias a esa actividad que tuvimos a principios del año pasado, mantuvimos el contacto y consideramos que en aras de fortalecer nuestras ideas, nuestras inquietudes de lo que ocurre en la región, son vicisitudes más o menos similares. Y en estos días de cuarentena, que aquí en Venezuela justamente ayer se confirma la extensión por segunda vez del confinamiento absoluto, y ya será hasta el 12 de junio, consideramos que sería interesante, sí, unirnos a los famosos seminarios virtuales, aprovechar el tiempo y dejar constancia de lo que estamos pensando hoy en día, o digamos, no solamente de los elementos teóricos de lo que va a ser la Escuela Austríaca de Economía, o desde mi entendimiento, y también pensar sobre esos elementos teóricos y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, este seminario será de 3 sesiones, un tiempo aproximado, no necesariamente vamos a llegar a ese tiempo, pero un tiempo aproximado de 40 minutos cada uno. Y en estas 3 sesiones, ¿de qué voy a hablar? En esta primera sesión es de mi aproximación, de mi encuentro con la Escuela Austríaca de Economía. Yo me defino liberal clásica en lo pragmático y tal vez anarcocapitalista en lo filosófico, y podemos ahondar en eso más adelante. Abogada, por cierto, así que les voy a hacer algunas precisiones metodológicas al iniciar esta primera sesión. Pero esta primera sesión va a ser eso, explicarles mi encuentro con la Escuela Austríaca de Economía. La segunda parte es cómo esa Escuela Austríaca de Economía me ha servido a mí en mi ejercicio profesional como abogada y como profesora universitaria, y sobre todo en el contexto aquí en Venezuela, cómo se ha dado la dinámica de tratar de enseñar el derecho a través de esta visión filosófica. Digamos, es una praxeología del derecho, como diría uno de mis grandes amigos y maestros, Ricardo Manuel Rojas, también invitado por México Libertario. Sería la segunda sesión, cómo he llevado la Escuela Austríaca de Economía a mi pasión, que es el derecho, y aquí en Venezuela. Y una tercera sesión sería ya pensando qué elementos nos da, qué herramientas nos da la Escuela Austríaca de Economía para los retos que estamos enfrentando hoy en día. Estamos hablando de un virus que ha exigido replantearnos o tomar ciertas medidas como ciudadanos, pero también los estados. Entonces, creo que nos puede servir de una herramienta interesante para medir el grado de respeto de los derechos y libertades individuales en la toma de medidas por parte de los estados. Entonces, yo creo que la Escuela Austríaca tiene mucho que decir de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, de eso van esas 3 sesiones, ¿no? Esta primera sesión, ya iniciándola, les advertí ya que soy abogado. Como abogado no voy a entrar en detalles de los aportes en la economía que pueda hacer esta escuela, porque además esta es una escuela que trasciende de lo económico. Esta escuela es un planteamiento, es una escuela de pensamiento que incluso en el siglo XX, gracias a Mises, y en eso vamos a profundizar más adelante, permitió repensar la forma de aproximarse a las ciencias sociales. Y aquí no estoy hablando solamente de la economía, aquí también estoy hablando del derecho, estoy hablando de la psicología y de otras disciplinas que terminan interrelacionándose y que no tienen que estar en constante tensión, que comparten incluso principios. Lo digo porque yo, como estudiante de derecho, siempre veía tal vez como con un dejo o algo aparte la economía del derecho, y de verdad están sumamente interrelacionadas, o desde el punto de vista que yo les voy a plantear en estas 3 sesiones y que constantemente voy a estar hablando, están totalmente vinculados, ¿no? Entonces, en ese sentido,
traía a colación esta primera precisión metodológica que está hablando es un abogado, por una parte, y por otra parte, bueno, no quiero hacer esto, digamos, como unas clases teóricas magistrales. Evidentemente, por el método socrático no va a ser posible, porque, por supuesto, por las tecnologías no se da ese diálogo constante muy propio de un aula de clase, que lo haría dinámico, etcétera, etcétera. Pero no quiero que se entienda que aquí voy a agotar la Escuela Austríaca de Economía, no, sino es mi aproximación a la Escuela Austríaca de Economía. Evidentemente hablaré de algunos conceptos fundamentales de la escuela, pero principalmente hablaré cómo ella ha influido en mí como liberal y cómo puede influir también en otros que no necesariamente son economistas, o que también son economistas, pero es una forma más práctica y menos teórica de ver esta escuela, ¿no? Ya haciendo esta precisión, comenzando ya con esta sesión, ¿cómo yo llego a la Escuela Austríaca de Economía? Llego tarde en cuanto a términos de edad y tal vez de formación académica. Llego ya en la especialización. Yo soy abogado, en mi carrera del pregrado es Derecho, es abogada, licenciada en Derecho. Hago una especialización en Derecho Procesal y termino en un doctorado en Ciencias Jurídicas en Derecho. Y es en mis años 20 y bien tarde, ya cerca de los 30, que más allá de escuchar palabras sueltas o nombres sueltos como Hayek y Mises, es que empiezo a estudiarlos realmente. Como estudiante, sí tuve aproximaciones a la Escuela Austríaca de Economía, pero por un tema de curiosidad intelectual, así como me pude, o sea, así como tenía curiosidad por la literatura, como tenía curiosidad por la filosofía, la política, la economía, es decir, para tener un conocimiento integral. Yo escuchaba sobre Mises y Hayek a través de Se Dice Libertad, que es un think tank venezolano, que ya tiene 36 años de fundación y que se encarga de divulgar las ideas de libertad, y una de ellas a través de la Escuela Austríaca de Economía, y del cual soy miembro del comité académico. Entonces, como estudiante, digamos, en las aulas de clase no había recibido formación formal de la Escuela Austríaca de Economía. De hecho, en las materias de economía política, yo solamente recibí información hasta Keynes. No me hablaron de ese gran debate que hubo en el siglo XX entre Keynes y Hayek. Entonces, digamos, tuve una información miope, parcializada, porque puedes tener un punto de vista como profesor, ciertamente, puedes apoyar a Keynes y evidentemente uno lo puede expresar hoy en día, pero que no informes, no expongas a los estudiantes que también hay una posición contraria a la de Keynes, me parece un acto de profunda deshonestidad académica, ¿no? Entonces, por eso es que no llegué en el pregrado a estas ideas, llegué en la especialización a través de un profesor que criticaba a Hayek. O sea, mi primer acercamiento a la Escuela Austríaca de Economía en realidad fue con Hayek. Y por un crítico de Hayek, pero claro, ya con ciertos elementos metodológicos, ya con una carrera en mis manos, con un título universitario y ya pasando por la especialización, un posgrado, bueno, ya lo que a uno metodológicamente le toca es consultar las fuentes, y a mí me llamaba la atención mucho esa crítica que tenían a Hayek. Yo instintivamente, y bajo otras experiencias que tuve de estudiante, yo consideraba que definitivamente había que adversar o había que advertir de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, digamos, eso me llevó a estudiar ya directamente a Hayek y a Mises. Y al leerlos directamente, pues ya me empecé a interesar por la Escuela Austríaca de Economía, más allá de las críticas sueltas de terceros. Y es allí cuando empieza mi verdadera formación dentro del liberalismo. Luego, obviamente, estuve expuesta a las otras corrientes del pensamiento liberal, háblese del objetivismo, háblese de la public choice,
háblese de la escuela monetarista o la escuela de Chicago, pero yo pienso que al ser abogado, definitivamente conseguí más herramientas para el análisis, para la reflexión, en la escuela austríaca de economía, y no es casual. Hayek y Mises son abogados. Ellos antes que economistas, porque la carrera de economía, cuando ellos la estudiaron, no existía como tal. Para estudiar materias próximas a la economía, tenías que estudiar era derecho, a pesar de que Hayek y Mises son conocidos como economistas, a pesar de que Hayek es premio Nobel de Economía, ellos antes son abogados. Y su forma de pensar es muy similar, digamos, al pensamiento, o no riñe tanto, o encuentra muchos puntos, o tiene muchos puntos de encuentro con el derecho. Así que, digamos, por los intelectuales de la Escuela Austríaca de Economía, sobre todo los del siglo XX, evidentemente, y por mi carrera, pues definitivamente mi inclinación fue hacia la Escuela Austríaca de Economía. Y vamos a estar claros, luego profundizaré en ello si corresponde. En Venezuela, dentro de los pocos think tank liberales, la inclinación es hacia la Escuela Austríaca de Economía, porque lo que es el objetivismo es más propio de estudiantes, no de organizaciones, no de centros de pensamiento think tank. La public choice, la verdad, si bien también la enseña o la difunde, la divulga, se dice, y yo también tengo algo que ver con eso muy tangencialmente, no es mi área, pero evidentemente también me he aproximado a ello. Por eso es que aquí, por lo menos en Venezuela, obviamente los liberales somos la excepción. Pero dentro del foro liberal en Venezuela, la inclinación mayoritaria es hacia la Escuela Austríaca de Economía. Por eso era como natural mi encuentro a esto. Y al entrar ya en la especialización y entrar a formarme académicamente dentro de la Escuela Austríaca de Economía, empiezo a formarme mucho más directamente con CEDICE Libertad y empiezo a entrar en contacto a través de CEDICE con los maestros de la Escuela Austríaca de Economía, los maestros austríacos, si lo queremos ver de algún modo, de América Latina. Y aquí ya estoy empezando a dar algunas referencias como Ricardo Manuel Rojas, porque además abogado, juez en derecho penal, juez en materia penal, Alberto Venegas Lynch, hijo, Gabriel Zanotti. Entonces empiezo ya a aproximarme y nuevamente, si bien ellos no se afirman abiertamente austríacos, pues tienen una inclinación hacia ello. Entonces por eso es que tengo esta inclinación y porque además, ya adentrándome en los temas que vamos a hablar, las tesis de los austríacos definitivamente me podía aportar para reflexionar respecto de mi carrera y que mi carrera se entendiera verdaderamente el derecho como una herramienta para limitar el poder del Estado, por una parte, y que nos sirva a mantener un poder injustificado e ilimitado, que era lo que es, que es de los que fuimos testigos a lo largo del siglo XX. El siglo XX, ingenuamente, algunos podrán pensar que es el siglo de los derechos humanos, pero en realidad es el siglo de los totalitarismos, producto de estados hipertróficos, estados grandes. Y la Escuela Austríaca de Economía fue formidable, especialmente en el siglo XX, para develar, para analizar, hacer una radiografía completa de lo que ocurría en ese momento para entender efectivamente cómo los estados grandes no son solamente un problema de aumento de gasto público, de corrupción, las típicas denuncias que uno hace, sino es que trasciende incluso y podemos caer en los riesgos de un totalitarismo incluso, ¿no? Con esto ya les estoy diciendo, también tengo una inclinación hacia la Escuela Austríaca de Economía, pero particularmente con los intelectuales del siglo XX y los herederos de esos intelectuales del siglo XX, ¿no? La invitación de Víctor principalmente ha sido también porque yo tengo una iniciativa semanal
que se llama Martes de Mises, que es un juego de palabras, martes, Mises, ambas son palabras cortas, ambas empiezan con la palabra M. Y lo inicié hace 3 años, hace 4 años ya incluso, en el que ante lo que estaba ocurriendo en Venezuela, que es la forma más acabada de socialismo, y es esa forma de socialismo que versaba Mises, Hayek en ese siglo XX, ante lo que estaba ocurriendo en Venezuela, yo conseguía muchas de las reflexiones de Mises. Parece mentira porque muchos dejan de lado a Mises y prefieren más a Hayek en estos temas, pero también de Mises, y eso lo vamos a ver en estas 3 sesiones. Conseguía que muchas de las reflexiones de Mises me ayudaban a sostener o a criticar de forma mucho más sólida y argumentada lo que estaba ocurriendo en mi país. La hiperinflación como un método de control social, los impuestos como una clara violación a la propiedad privada, las distorsiones de la ley y que la ley sea usada como mecanismo de ingeniería social para sostener una planificación centralizada. Todo eso lo aprendí de esta escuela y de estos intelectuales, Mises, Hayek, Rothbard, todo esto que les acabo de mencionar tienen un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, los martes de Mises son un claro guiño a esos intelectuales del siglo XX. Y claro, la Escuela Austríaca de Economía, los que me están viendo sabrán que empezó como un planteamiento económico en 1871 con Karl Menger, que es como que él es una suerte de reacción ante la forma en cómo se estaba pensando la economía y en realidad cómo se estaba pensando filosóficamente o cómo iba el correr de las ideas en esa época. Era una reacción hacia la escuela histórica. Se entendía que los fenómenos había que hacer un análisis histórico de lo que está ocurriendo, descriptivo, para inductivamente aproximarse al fenómeno. Y Karl Menger lo que estaba diciendo es, no señores, aquí lo que hay que hacer es estudiar las consecuencias imprevistas de condiciones o de conductas humanas intencionadas. Aquí ya está diciendo algo clave de la Escuela Austríaca de Economía y es el factor acción humana. Ese es Mises. Ya te está diciendo que la economía no son números ni gráficos, es entender las decisiones del ser humano en un determinado contexto. Y eso más adelante lo puedes llevar hacia el derecho también. Es como la toma de decisiones del legislador o al momento de establecer un contrato, un mecanismo de manifestación de la voluntad de las partes, que es la mejor forma de establecer acuerdos, de cooperación. El mercado es una forma cooperativa de trabajo, es la mejor forma cooperativa de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, muchas de estas reflexiones, incluso desde Karl Menger, 1871, me lleva a pensar hoy el derecho como lo estoy pensando y lleva a pensar hoy la economía como se está pensando, y no solamente derecho y economía, sino en general todas las ciencias sociales, ¿no? Entonces, claro, yo no me detengo en Karl Menger, ni en von Bauer, ni por ejemplo, en Weiser, obviamente, que son de los austríacos que llaman de la primera, segunda generación. Yo parto a partir de Mises, que es de la tercera generación, y con Mises tienen una obra amplia, compleja, difícil en algunos casos aproximarse. Yo rescato mucho de Mises, por ejemplo, la teoría del dinero y del crédito, porque es allí cuando por primera vez se dice de una forma disruptiva con relación a lo que se estaba diciendo en el momento y en el mundo. Estamos hablando 1912, que la política monetaria en manos del Estado y siendo objeto de manipulación, genera distorsiones en el mercado, genera distorsiones terribles que llevan a una inflación. Y está diciendo que el problema de la inflación no son los precios, está diciendo que es una política de Estado, que es una política intencional, que la inflación no es como dijo en algún momento en alguna conferencia Mises, no es producto random, casual, de la suerte, de la naturaleza, una enfermedad que vino de la nada, no, es perfectamente explicable y tiene su origen en una política intencional del Estado.
Y al identificarlo así, también lo puedes identificar también, ya puedes prever, puede ser un mecanismo de control social. Eso ya lo vienen diciendo de una forma más directa y más perfecta, por así decirlo, los austríacos actuales. Y desde Hayek ya se venía diciendo. Hayek, hijo intelectual de Mises. Pero, o gracias a qué vienen diciendo esto, gracias a Mises, en la teoría del dinero y del crédito, 1912. Esta es una de las obras que yo empiezo a ver y analizar. Otra, a través de los trabajos también de los austríacos, la teoría subjetiva del valor. Se tenía entendido que el valor estaba fijado por la cantidad de trabajo que podías imprimirle a un servicio, a un producto. Eso es muy... desde el lado económico, eso era defendido, por ejemplo, por Adam Smith. Posteriormente también es defendido por los marxistas. Adam Smith hay que entenderlo en su contexto también. Cuidado con lo que puedan entender con lo que estoy diciendo. Más que los aportes económicos de Adam Smith, son sus aportes a la filosofía moral, pero en lo económico sí había que tener cuidado con esto. Entonces los austríacos vienen a decir, no, el valor viene dado por lo que yo estoy dispuesto a pagar por ese bien o por ese servicio en función de mis necesidades. Un ejemplo claro y llano. Un refresco, yo siempre coloco este ejemplo, muy coloquial, pero un refresco no vale igual en una oficina con aire acondicionado, en una mañana tranquila, que en un desierto. La capacidad o mi necesidad de ese bien también se va a traducir objetivamente en un precio. El precio no va a ser igual en este contexto a este otro. Entonces eso significa que el valor está determinado desde el individuo, subjetivamente hablando. Ya se dan cuenta entonces que una de las características entonces de la Escuela Austríaca de Economía va a ser el análisis individual, que autores como luego de esos primeros libros de la Escuela Austríaca de Economía que leí, hablan ya de identificando o caracterizando la Escuela Austríaca de Economía, es el individualismo metodológico. Todo parte del individuo. Y eso es disruptivo, porque para el momento del que estamos hablando, era pensar a partir de la sociedad, a partir del conjunto, a partir de un conglomerado, a partir de lo orgánico. Y te está diciendo Mises y toda esta gran escuela de intelectuales te está diciendo, no, no es aquí, en el individuo, no es en la masa, es en el individuo, no es en la sociedad, es en el individuo. Entonces, ya empiezo a entender, ya va, pero el centro de atención va a ser el ser humano, va a ser el individuo. Y eso llevado al derecho también tiene esta influencia, porque en las escuelas de derecho te dicen, lo más importante como fuente es la ley, lo más importante es la regulación, lo más importante es la norma jurídica. No, cambia el acento a la atención, no es aquí donde te tienes que centrar en la ley o en la norma jurídica o en la regulación, sino en el individuo, en sus decisiones, y a partir de sus decisiones y de su contexto es que tendrá la ley. Es que para satisfacer las necesidades del individuo evolucionaremos y se crearán instituciones para satisfacer esas necesidades. Teoría evolutiva, que es muy propio también de la Escuela Austríaca de Economía, y lo veremos también con Hayek. Entonces, miren todo lo que estoy recogiendo de tratados de economía para, en general, entender las ciencias sociales, y pongo ejemplos también desde mi ciencia social de experticia, que es el derecho, ¿no? De Mises también recojo, por ejemplo, Socialismo, de 1922. Es un libro bastante grueso, profundo, exhaustivo, que no se limita solamente a la economía, sino va mucho más allá. Analiza la ideología del socialismo y ya empieza a hablar sobre la imposibilidad del cálculo económico en socialismo.
porque se supone que somos seres racionales, que tenemos fines y propósitos, y para alcanzarlos tú ideas o buscas los mecanismos para alcanzar esos fines y propósitos, ¿cierto? Bueno, dentro de esa racionalidad uno busca alcanzar esos fines y propósitos. Dentro de esta imposibilidad del cálculo económico, en socialismo no es posible tomar decisiones racionales, porque te controlan a través de un ente regulador, pues, el ambiente o los factores para tomar esa decisión. Entonces, la imposibilidad del cálculo económico, la teoría supone que en socialismo no puedes tomar decisiones racionales para alcanzar tus fines y tus propósitos. Eso es importante y eso ya lo viene tomando en cuenta, ya lo expone Mises. Y Mises también, bueno, con lo cual está diciendo, en socialismo destruyen el precio, destruyen un mecanismo de transmisión de la información importante. No puedes tomar racionalmente o estás tomando una decisión a ciegas, por así decir. Luego, otra obra importante de Mises es La acción humana, en 1949, con la cual surge o con la cual vaya diseñando la metodología que va a caracterizar a la economía, o mejor dicho, la Escuela Austríaca de Economía, que es la praxeología, y es el estudio de la acción humana. La economía es eso, no es estudiar la escasez, no es estudiar recursos limitados o las necesidades ilimitadas, recursos limitados, no. Tienes que estudiar es la conducta humana, muy propio de Karl Menger, que te decía, tienes que estudiar las consecuencias inesperadas de conductas intencionales. Con la acción humana también empiezas a rescatar o empiezas a elaborar mucho la praxeología aplicada a otras ciencias sociales. Miren el resumen que se puede traer de uno de los capítulos de la acción humana de Mises. Mises dice, todos los individuos tenemos fines y propósitos y nos hacemos de medios para alcanzar esos fines y propósitos. Si esos fines y propósitos son buenos o malos, de eso se encarga la ética o de la religión. Si esos medios para alcanzar esos fines y propósitos son efectivos o racionales o no, de eso se encarga la economía, que te impulsa a establecerte esos fines y ese proyecto, la psicología. Entonces, aquí ya empiezas a ver la interrelación de las distintas ciencias sociales. A partir de este tratado, a través de la acción humana. Hay otros libros interesantes, como por ejemplo La mentalidad anticapitalista, ya en 1966, ya hablamos de un Mises ya en sus últimos años, y no es un libro de economía, yo diría que es un tratado sociológico, de psicología, y es que te dice, si está ampliamente documentado el fracaso del socialismo, la historia lo ha demostrado, tenemos cifras, tenemos datos. ¿Por qué caemos una y otra vez en el socialismo? Porque el ser humano es imperfecto, el ser humano es resentido, tiene un lado irracional, y ese lado es el que explotan estos regímenes socialistas, estos regímenes de este corte. Entonces, es de eso de lo que yo rescato de Mises para entender, y ya estoy hablando de muchas de las tesis características y esos conceptos básicos que van a identificar a la Escuela Austríaca de Economía. Primero, ir advirtiendo sobre la manipulación de la política monetaria y que puede ser eventualmente utilizado como mecanismo de control social. Segundo, la teoría subjetiva del valor. Tercero, la imposibilidad del cálculo económico. Cuarto, la acción humana como metodología de análisis y que efectivamente se puede trascender a otras ciencias sociales. Y bueno, las advertencias sobre la naturaleza del ser humano, que es irracional. ¿Cómo hacemos entonces? No es prospectivo, tampoco es reactivo en ese sentido. Pero sí no es naif, pero sí está diciendo el liberalismo y la escuela austríaca no es naif al pensar que estamos hablando de un ser perfectamente racional, para nada, por ese lado. Por el otro lado, ya de otros autores que rescato, está Hayek,
y autores específicamente y obra específica, Hayek Camino a la servidumbre, en el que denuncia que una planificación centralizada de la economía conlleva al estrangulamiento de libertades civiles y políticas y en totalitarismos. Y eso lo viene advirtiendo desde 1944, pero lo advierte a las sociedades libres, porque ya vio lo que ocurrió con el régimen nacional socialista y le dice a Inglaterra y a Estados Unidos, le advierte, la socialdemocracia también puede generar en esto. Claro, la Escuela Austríaca de Economía se va a caracterizar también por adversar toda manifestación del socialismo, porque el socialismo es una ideología que con mayor o menor intensidad busca controlar a la sociedad, al mercado y en última instancia al individuo. Y bueno, la socialdemocracia no lo busca hacer de forma tan frontal, lo hace a través de los votos. La democracia es un gran issue también dentro de la Escuela Austríaca de Economía, se la tiene en revisión, por así decirlo, a beneficio de inventario. De hecho, hay frases muy fuertes de Hayek respecto de la democracia, que a veces sus detractores lo han usado para decir que él era un defensor de las dictaduras de derecha. Puede haber tenido ciertos errores Hayek al apoyar ciertas dictaduras, pero nuevamente hay que ver el contexto histórico en el que Hayek hacía esas reflexiones, y no es que la estoy justificando, evidentemente hizo algunas declaraciones cuestionables, pero nuevamente hay que ver el contexto histórico, ¿no? Para entenderla o ponderar verdaderamente sus reflexiones. De Hayek, si bien a Hayek yo lo rescato mucho más en cuanto a esa distinción entre leyes y mandatos, eso lo va a hacer principalmente en Derecho, Legislación y Libertad, en el que destaca que una ley es un verdadero instrumento para ejercer derechos y libertades. Y a diferencia de las directrices que dicta el gobierno de turno y que se traducen en mandatos. Hay que distinguirlo bien, por ejemplo, siempre, bueno, a mitad del siglo XX uno no sabía con qué se encontraba, pero a mitad del siglo XX el juicio de Nuremberg representó históricamente, pero ya va, todos estos crímenes se cometieron bajo el amparo de una ley. Entonces empieza esa discusión, ese análisis de fondo de estaban obedeciendo órdenes, era bajo un ordenamiento jurídico, ¿cómo hacemos? Bueno, a partir de ese hecho histórico y de autores como Hayek, ya empieza a prestarse atención y se coloca la lupa sobre el contenido material de las leyes. Una ley es aquella que permite efectivamente el ejercicio de derechos y libertades. Y si no pasa estos parámetros de revisión, pues no es una verdadera ley y entra en la categoría de mandato. Eso es de uno de los grandes aportes, por ejemplo, de Hayek para el derecho. Principalmente, Hayek también hace contribuciones a las teorías del orden espontáneo, y la teoría evolutiva de las instituciones, que es lo que les comentaba, y el derecho también es una institución evolutiva que surge justamente así. Y a partir de la Escuela Austríaca de Economía tú puedes entender que el derecho no es imposición estatal o no es una ley, o no hay que entenderlo en sentido del imperio de la ley, sino primero está el individuo, las reglas que establece con otros para actuar en sociedad, si funcionan o no esas reglas en sociedad, y si funcionan y se aplican de forma pacífica y reiterada en el tiempo, bueno, va a estar revestido de legalidad o del título de ley. Entonces, dan cuenta, primero viene el individualismo metodológico, primero viene el individuo y luego vendrá todo lo demás. Esos son los aportes que desde la Escuela Austríaca de Economía yo fui en este encuentro hacia esta escuela de pensamiento tuve, y que ya también les he advertido o les he adelantado bastante de lo que sería la segunda sesión, que sería como yo trato de llevar estas reflexiones o estos aportes que yo rescato. Hay muchos más, evidentemente, y voy a seguir
entrando en ellos en las siguientes sesiones. Pero el comentario aquí general es cómo yo, en la segunda sesión lo haría, cómo yo llevo todas estas reflexiones y aportes a mi día a día en Venezuela o cómo yo lo haría para Venezuela. Entonces, principalmente esas son las reflexiones que quería traer en un comienzo. Dije algunas informaciones tal vez que requieren mayor profundidad o mayor análisis y lo haré en la segunda o tercera sesión, pero ya quería irles adelantando de qué va la Escuela Austríaca de Economía y por qué yo llegué a ella. Y por qué yo llegué a ella, sí, se enfoca justamente en estos aportes que les acabo de comentar. Espero que les haya sido de interés, espero que disfruten, sí, que los invite a la reflexión esta primera sesión y vean más o menos de qué va la segunda y la tercera. Gracias.